Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, en primer lugar, vamos a ver hoy día el tema de clustering de K-means y vamos a entender primero cómo es que funciona esta metodología, este modelo, ¿vale? Bien, miren, supongamos que tenemos una nube de puntos, ¿vale? Tenemos nuestros datos originales que sería básicamente el gráfico que está a la izquierda, ¿sí? Donde, bueno, tenemos varios puntitos, ¿no? Que son de color negro. Bueno, eso sería nuestra data, de acuerdo a nuestra data original, ¿sí? Ahora, pero si nosotros nos damos cuenta, vemos, o sea, podemos notar de que como que se forman dos zonas, ¿de acuerdo? Es como que se forman dos zonas, ¿no? Una sería esta de acá, ¿no? Esta de acá y otra sería pues esta otra de aquí, ¿sí? Bien, entonces nosotros, primero, ¿para qué funciona una segmentación, ¿no? ¿Y dónde es usado? ¿De acuerdo? Lo usan mucho los que son de marketing, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí vemos de que hay personas que tienen un comportamiento, se distinguen, ¿sí? Esta población se distingue de esta otra, ¿sí? Entonces, supongamos de que, no sé, a esta población, no sé, le guste Pepsi, le guste, y a esta le gusta Coca-Cola. Entonces, si yo le doy a esta población, le sugiero una Coca-Cola, pues lo más probable es que me digan que no, ¿ya? Entonces, y viceversa, ¿no? Si yo aquí a estas personas les digo, oye, te voy a dar una Pepsi, lo probable es que me digan que no porque ellos, pues, prefieren Coca-Cola. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a segmentar, se hace la segmentación ¿para qué? Para brindarle por así decirlo, al público lo que realmente quiere, ¿no? ¿No? Entonces, estas personas se comportan diferente a estas de aquí, ¿sí? Y se puede ver, ¿no? En el gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Usando el K-means, ¿sí? El K-means me va a ayudar a poder identificar esas dos poblaciones, ¿no? Y aparecen, pues, estas figuritas de aquí, ¿no? Estas elipses, ¿no? Que el K-means me está sugiriendo, ¿sabes qué? En tu población hay dos subpoblaciones, ¿no? Que deberías evaluar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos brinda la herramienta de K-means. Bien, ahora, para poder entrar al código, antes sí tenemos que entender algunos conceptos. ¿Por qué? Porque el K-means utiliza varios términos y también utiliza varias métricas para poder desarrollar su algoritmo. Entonces, lo primero es entender la distancia en dos puntos, ¿sí? Que sería básicamente la distancia euclidia. Mira, la distancia en dos puntos, en puntos de dos dimensiones, supongamos que la persona A haya sacado 10 en matemática y 9 en biología, y la persona B haya sacado 3 en matemática y 5 en biología, ¿sí? Nos pide hallar cuál es la distancia de la persona A hacia a la persona B, ¿sí? Entonces, aplicamos la fórmula que creo que todos aquí lo conocemos, de acuerdo a la distancia que todos sabemos, la distancia euclidia, sería 10 menos 3 al cuadrado más 9 menos 5 al cuadrado y a todo le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Ahora, lo chévere de esto es de que si tenemos más dimensiones, o sea, es decir, tenemos más variables, supongamos que ya no solo tenemos matemática y biología, sino que tenemos, no sé, computación e historia, o no, tenemos más cursos. Entonces, la distancia se calcularía de la misma manera: 10 menos 3 al cuadrado, más 9 menos 5 al cuadrado, más lo que hay aquí, más 8 menos 1 al cuadrado, y todo le sacamos la raíz cuadrada. ¿Sí? Bien. Ahora, algo importante también es conocer a qué hace referencia la similitud, ¿sí? Y bueno, la similitud determina qué tan parecidos son dos registros. Por ejemplo, si la persona, miren a la persona A, ha sacado 10 en matemática y 9 en biología. La persona B ha sacado 3 en matemática, 5 en biología. Y la persona C ha sacado 9 en matemática y ha sacado 8 en biología.
Acá está el tema. El alumno ¿a quién se parecería más? ¿A B o a C? ¿A quién creen, amigos? ¿A quién se parecería más la persona A? Genial, ¿no? Claro, claro, se va a parecer más a C, ¿no? Claro, lo podemos ver de forma sencilla, ¿no? Ha sacado altas notas, y B bajas notas, y C tiene altas notas, por lo tanto A se parecería a C, ¿ya? Bien, pero dentro del algoritmo, ¿de acuerdo? Dentro del Cummings, ¿de acuerdo? El algoritmo necesita también saber cómo es que se parecen los registros, cómo es que se parecen los datos, ¿sí? Entonces, hace uso efectivamente de esta distancia que vemos aquí para poder calcularlo. Por ejemplo, miren, si nosotros colocamos en un plano cartesiano las notas de los alumnos A, B y C, quedaría de esta manera, ¿sí? Este puntito azul sería A, este puntito verde sería el C y este puntito morado pues sería el B, ¿no? Entonces, calculamos, si la pregunta es, ¿el alumno a quién más se parece? Calculo la distancia de A hasta B y la distancia de A hasta C. La distancia de A hasta B me sale que es 8,06 y la distancia de A hasta C me sale que es 1,41. Entonces, ¿quién está más cercano? Obviamente el que tiene menor distancia. Por lo tanto, A se parecería a C. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, ¿no? Nosotros aquí, pues, por lógica podemos deducirlo, ¿vale? Pero obviamente, como es un algoritmo, no tiene lógica, entonces sí necesita alguna métrica para poder saber qué datos se parecen. Y para poder hacer eso, utiliza las distancias, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a entender ya con profundidad lo que hace el Cummings, ¿sí? Bien, bien. El primer paso es indicarle cuántos clústeres queremos encontrar, ¿ya? O sea, esto hace referencia a en cuántos grupos tú quieres separar tu muestra, tu data, ¿sí? Puede ser en 3, puede ser en 4, puede ser en 5, puede ser en 2, ¿ya? Hay una metodología que se llama el método del codo y también hay otra que es el método de la silueta que nos indica cuántos clústeres serían óptimos para poder ¿no? segmentar a nuestra data. ¿Sí? Bien, en este caso vamos a suponer que sean dos, ¿sí? Para que se haga un ejercicio más fácil. ¿Ya? Supongamos que sean dos, que el método del codo y de la silueta me indican que dos es lo mejor. ¿Ya? Supongamos ello. Bien, entonces, miren, el algoritmo comienza con, obviamente, los datos sin etiquetar, ¿no? O sea, los datos totalmente, ¿no? Los datos así originales, ¿sí? Ese es A, los datos originales. Está todo del mismo color. Ahora, el siguiente paso es de que, como nosotros hemos dicho, de que vamos a segmentar a nuestra data en dos, se van a asignar dos centroides aleatoriamente, ¿sí? Aquí estaría, bueno, un centroide que va a representar al grupo rojo y otro centroide que representaría al grupo azul, ¿sí? Ahora, en el tercer paso es que se empieza a iterar y en cada iteración los registros se reasignan al nuevo centroide más cercano. A ver, en otras palabras, ¿qué hace? Primero, ¿no? Primero, tenemos la data original, ¿sí? Segundo, se asignan centroides aleatoriamente. Este centroide va a representar al grupo rojo, este centroide va a representar al grupo azul. Y luego lo que hace es calcula la distancia de todos los puntos hacia los dos centroides. Por ejemplo, calcula la distancia de este punto hacia este centro rojo y también la distancia de este mismo punto hacia el centro del azul. Y a una consulta, amigos, este puntito,
está más cerca del rojo, este puntito, ¿está más cerca del rojo o está más cerca del azul? ¿Qué dirían ustedes? Si me pueden apoyar ahí. Este puntito de aquí, ¿está más cerca del rojo o del azul? El rojo, ¿no? Del rojo, ¿no? Genial, genial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final, mira cómo se colorea, ¿sí? Rojo, ¿ya? El puntito de aquí pasa a ser rojo. Y lo mismo pasa con todos los puntos. Se calcula la distancia hacia los dos centros y se colorea, ¿no? Conforme al clúster al que pertenece, ¿no? Listo. Ahora, yo tengo una consulta, mira. Estos de aquí son centroides, ¿no? Son centroides, pero ¿están al centro? ¿Están al centro? Este centroide está al centro de los datos rojos y este azul está al centro de los datos azules. Mm. No, no, claro, no, no están al centro. ¿Por qué? Porque han sido asignados primero aleatoriamente. Entonces, este no es un buen, no es un buen centro, pues, ¿no? Entonces, pero mira, ya tenemos datos que pertenecen al grupo rojo. Entonces, como el algoritmo se llama K-means, ¿sí? K-medias, lo que va a hacer es reasignar, se va a eh, reasignar un centroide como la media, ¿de acuerdo? Como la media de los puntos rojos con el centro, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, y lo mismo para el azul, y cuando eso sucede, obviamente el centroide va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de posición hacia estos dos lugares, ¿sí? Ahora sí, pues, este X ya como que representa más, ¿no? Porque se le ha sacado el promedio, ¿no? Se le sacó la media, y ahora sí, pues, está como que al centro, ¿no? Ahora, pero una vez que hayan reasignado, ¿sí? Una vez que ahora se haya reasignado los centroides, vuelve a calcular la distancia de todos los puntos hacia los centros. Y mira, este punto rojo de aquí, ¿está más cerca al rojo o está más cerca al azul? Este rojo de acá. ¿A, a qué, a qué grupo estaría más cercano? ¿No? Genial, ¿no? Genial. Mira, ahí está al azul, ¿no? Entonces, en la siguiente se pinta de azul. Y así para todos los puntos. Ahora, ¿no? ¿Y qué pasa de nuevo? Que como ha cambiado, como ha habido migraciones, otra vez se reasignan los centros por promedio y el centroide pues se mueve un poquito, ¿no? No se mueve tanto, pero se mueve un poquito, ¿ya? Y ahora, pero ahora dirán, ¿cuándo termina esto? ¿No? El algoritmo va a parar cuando ya no haya migraciones entre puntos. Por ejemplo, que ningún azul se vuelva rojo o que ningún rojo se vuelva azul. Cuando ya ve que no hay migraciones, ahí se detiene el algoritmo. ¿Sí? Y es así como funciona básicamente el K-means. No sé si hay una consulta hasta ahí, amigos. No sé si se entendió. Genial. Me parece de que estamos todo bien. Genial, amigos. Buenazo. Ya, buenazo. Bien, entonces, ahora, pero este algoritmo, ¿no? Como cualquier modelo, de acuerdo, de Machine Learning, tiene hiperparámetros a calibrar, ¿sí? A ver, eh, el primero se llama N-clusters, ¿sí? Que básicamente es en cuántos grupos queremos segmentar a nuestra data, ¿vale? Ahora, pero también yo quiero que se lleven esto. ¿Qué cosa es cohesión y qué cosa es la separación? ¿Sí? Primero, cuando yo les digo cohesión, me refiero a la distancia que hay de los puntos hacia el centro dentro, ¿de acuerdo? Dentro de un clúster, ¿ya? Dentro de un grupo.
Eso es cohesión, ¿sí? Es la distancia que hay de cualquier punto hacia el centro dentro de los clústeres, dentro de, ¿ya? Y cuando yo digo separación, hace referencia a la distancia que hay entre clústeres, ¿sí? Acá está un clúster, acá está otro clúster, esta línea verde sería la separación, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo me conviene que sea la cohesión? ¿Que sea muy grande o que sea pequeña? ¿Que sea grande o sea, que sea mayor o que sea menor? ¿Cómo me, qué me convendría? ¿Que la cohesión sea alta o sea baja? Excelente, amigos, ¿no? Claro, que sea baja. ¿Por qué, profe? ¿Por qué que sea baja? Porque si la cohesión es baja, ¿de acuerdo? Quiere decir que los individuos se parecen más entre sí, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente lo que yo quiero, lo que yo quiero en un clúster, ¿de acuerdo? Que los individuos dentro del clúster se parezcan, ¿sí? Lo más posible. Ahora, ¿y cómo quiero que sea la separación? ¿Que sea lo más alejado posible o lo más cerca posible? ¿Y la separación cómo quisiera que sea? Claro, ¿no? Genial, amigos. Que sea lo más alta, ¿sí? Claro, porque como son dos poblaciones distintas, lo estoy tratando así, como dos grupos distintos, yo quiero que estén los más alejados, porque a más alejados, eso quiere decir que esos dos que se está discriminando bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que se busca en un clustering, ¿sí? De que la cohesión sea baja y que la separación sea alta, ¿sí? Bien, ahora, otro punto también es la inercia, ¿sí? La inercia mide el grado de concentración de puntos en un clúster. Básicamente tenemos esta formulita, ¿sí? Que es la distancia del centro hacia cualquier punto, ¿sí? ¿Y qué valor de inercia sería mejor? Mientras más pequeña sea la inercia de un clúster, implica que los elementos se parecen más entre sí, por lo tanto nos conviene tener inercias pequeñas, ¿sí? Lo mismo, nos toca tener inercias pequeñas para así, este, para así estar seguros de que pues los individuos se parecen dentro de los clústeres. Bien, y finalmente, el método del codo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve este método del codo? ¿Ya? Este método del codo nos dice o nos indica el número óptimo de clústeres que necesitamos, ¿sí? A, a valores de la inercia es que se realiza este gráfico. Y se llama método del codo porque seleccionamos el codito, ¿no? Seleccionamos, por ejemplo, ¿no? Acá se ve un codo prominente, ¿no? Codo acá. Hay como que se parece un codito, ¿sí? Y pues vemos qué número está asociado a ese codo, ¿no? Que sería 3. Entonces nos estaría diciendo, ¿sabes qué? Utiliza 3 clusters porque es lo recomendado, ¿sí? Bien, hasta ahí no sé si hay alguna duda. Bien, entonces vamos a empezar ahí con la codificación. Ah, bien, miren, voy a importar estos paquetes de aquí, ¿de acuerdo? Pandas es para poder trabajar con los data frames y también para poder hacer la importación de algunos archivos. En mi caso estoy usando un CSV. El NumPy es para trabajar con arrays, ¿sí? Para poder trabajar con arrays. El Seaborn es para poder hacer, también es una paquetería de gráficas. Y acá me parece que lo voy a ocupar, bueno, acá no lo voy a ocupar, pero por si acaso lo pongo. El Matplotlib es la paquetería top más usada para utilizar, para hacer gráficos en Python. Este OS es para poder controlar mi directorio. Y estas dos líneas de aquí es para poder ignorar los warnings. A veces cuando tú corres algún tipo de proceso,
te aparecen como que notitas, ¿sí? Notitas de código. Y si yo no quiero que me aparezca eso, pues lo voy a ignorar, ¿no? No quiero que me aparezca, ¿sí? Bien, aquí estos dos códigos sirven para poder montar ¿no? Para poder, estos códigos de aquí, este código con este código, lo que me hace es hacerme la conexión. Yo estoy trabajando con Colab y lo que hace es hacerme la conexión de Colab con los archivos que yo tenga en el Google Drive, ¿sí? Cuando yo ejecute este código de acá, que ya lo ejecuté, lo que me va a dar es que me va a colocar aquí esta carpeta Drive, ¿sí? Inicialmente, esta carpeta Drive no aparece, ¿sí? Cuando tú ejecutas este código, te aparece esta carpeta Drive y aquí, pues, está en en esta carpeta, pues, estaría todo tu, todas tus carpetas que tienes en el Drive, ¿no? A ver, vamos a reiniciar un poquito. A ver, vamos a reiniciar acá. Ya. Sí, se demora un poquito, pero a ver, en Drive. Acá está, ¿no? En Drive, en My Drive, ¿no? Acá está todas las carpetas que tienes. En mi caso, yo tengo estas carpetas, ¿sí? En mi caso, yo tengo estas carpetas, pero cuando tú ejecutes esta de aquí, pues van a aparecer tus carpetas, ¿no? Bien, vamos a trabajar con esta base de aquí, ¿sí? Vamos a trabajar con esta base que hace referencia, ¿de acuerdo? A las características que tiene un atleta, ¿sí? Mira, este es el género de la persona, si es femenino o masculino, el estado civil que tiene, su densidad corporal, porcentaje en grasa, y la edad, el peso y las alturas, ¿sí? Ahora, en base a eso, me pide, pues, reconocer cuántos grupos habría, ¿ya? ¿Cuántos grupos habría? Entonces, primero, por mejores prácticas, siempre hago una copia, ¿ya? ¿Por qué? Siempre, no trabajen con el data frame original, ¿sí? Generen una copia, ¿sí? Y acá, sí, pues háganle todo el tratamiento que deseen, ¿sí? Eso básicamente se hace para no perder información al momento de hacer el tratamiento, ¿sí? Ahora miren, algo interesante aquí, ¿eh? El método se llama K-means, ¿de acuerdo? O sea, ¿no? Medias, ¿no? ¿Ustedes creen que este método sea sensible a los outliers? ¿Qué dicen? Claro, ¿no? Excelente, amigo Gonzalo, por supuesto, ¿no? La media, de acuerdo con la media, es un estadístico que es sensible a los valores atípicos, a los valores outliers. Entonces, eso es algo a tener en cuenta al momento de utilizar este, esta solución de K-means, ¿sí? Lo primordial es entender de que, pues, si tienes valores outliers, pues, va a afectar, ¿de acuerdo? Va a afectar la clusterización. Y ahora, otro punto. Miren, esta metodología de clustering se basa en distancias, como lo hemos dicho, ¿sí? Como lo hemos visto, se basa en distancias. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿sería correcto yo utilizar variables cualitativas en el K-means? ¿Qué dice? Porque las cualitativas lo podemos codificar, ¿no? Sí, dice Ana. Y la respuesta, pero gracias ahí por tu participación, amiga. Y la respuesta es que no. A ver, ¿por qué no? Porque, como habíamos indicado, esta metodología se basa en distancias. Digamos, si tienes qué cosa, si tienes el ingreso, no sé, $2,000, y una persona tiene un ingreso de $2,000, y la otra persona tiene un ingreso de, no sé, 800. Podemos calcular la distancia, pues, ¿no? De 2,000 a 800, ¿no? La distancia, ¿cuánto será? Pues 1,200. Ya, podemos generar la distancia. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos edad, ¿no? Una persona que tiene 80 años con una persona que tiene 35. Podemos generar la distancia que hay, ¿no?
Pero ¿cuál sería la distancia entre una persona casada y una persona soltera, por ejemplo? ¿Sí? Pues no hay, ¿no? Como que no tiene sentido, ¿no? Por más de que lo codifiques, que para ti la persona casada sea 1 y la persona soltera sea 0, pues no hay una distancia entre persona casada y persona soltera. No hay una distancia entre persona viuda y una persona casada, ¿sí? Entonces, son cosas a tener en cuenta al utilizar este método de K-means, ¿sí? Existe otras técnicas que sí te permite hacer el uso de variables cualitativas, como lo puede ser el K-medoids, ¿sí? Porque esa técnica se basa en la mediana, y sabemos que la mediana pues no está afecto de valores atípicos. Hay otras alternativas, ¿sí? De clustering que sí te permiten utilizar ese tipo de variables. Entonces, en este caso, nosotros vamos a eliminar, pues, de la base que tengo, yo quiero eliminar las columnas, el del sexo y el estado civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente son variables cualitativas y me quedaría con esto de aquí. A ver, sí, acá un hincapié, ¿no? Porque en realidad en un proyecto real sí tenemos que analizar, hacer un análisis exploratorio, una limpieza de los datos, un feature engineering, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer todo eso. Yo no lo estoy haciendo porque, bueno, no es no es el foco del taller, pero sí lo menciono porque, o sea, aquí yo voy a enseñarles cómo ajustar o cómo desarrollar el modelo, pero sí que quede claro que aquí faltaría pues hacer el análisis de las variables, ¿no? La limpieza de los datos y todo ello, ¿sí? Bien, pero lo que sí vamos a hacer aquí va a ser, va a ser escalar los datos, ¿vale? Ahora, ¿por qué se escalan los datos? ¿Ya? ¿Por qué se escalan los datos? Lo que pasa es de que miren, si nosotros usamos los datos tal cual están así, solamente fijémonos en aquí, en densidad corporal y en peso, ¿sí? Fijémonos solamente en estas dos. Si desarrolláramos un modelo considerando densidad corporal y peso, ¿ustedes a qué variable creen que el algoritmo le daría más peso? ¿A la densidad corporal o al peso? Genial, amigo Gonzalo, ¿no? Genial. Le va a dar más peso al peso. ¿Por qué? Porque la magnitud es mayor, ¿de acuerdo? Simplemente por eso, ¿sí? Entonces, el escalamiento se hace, ¿para qué? Para poder evitar de que el modelo tenga ese cierto sesgo hacia variables con magnitudes elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros hacemos el escalamiento, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Miren, acá yo voy a aplicar un escalamiento que es min-max scalar, ¿sí? Ahora, lo estoy guardando en el objeto scalar. Luego, para poder ya escalar los datos, coloco scalar, entreno y luego transformo, ¿ya? A mi base, ¿sí? Y finalmente, miren, estos datos de acá, ¿de acuerdo? Su escalamiento, ¿de acuerdo? Están aquí, ¿sí? Son estos, ¿ya? Estos datos ya están escalados, ¿sí? Entonces, ¿para qué escalamos? Básicamente para que el algoritmo, pues, no sesgue eh, ante una variable que tenga magnitudes altas, ¿sí? Todos están en la misma escala, ¿sí? Bien, ahora, vamos ahora sí a poder desarrollar el algoritmo de K-means. A ver, en primer lugar, tenemos el primer paso, ¿de acuerdo? El primer paso era indicar cuántos clusters queremos encontrar. Ya, pero nosotros no sabemos con seguridad cuántos, ¿sí? Entonces, para saber cuántos, la técnica es generar varios modelos, varias clusterizaciones, calcular la inercia y quedarnos, ¿no? Y luego de la inercia poder hacer el gráfico del codo y finalmente quedarnos con el número asociado a ese codo. A ver, en otras palabras, ¿qué cosa es? Voy a hacer varios modelitos de clustering, K-means,
¿sí? Por ejemplo, acá, para poder desarrollar el algoritmo de K-means, importamos de scikit-learn.cluster, importo el K-means, ¿sí? Y aquí es una lista vacía, ¿ya? Aquí voy a ir rellenando los valores de inercia, ¿sí? Ahora, para cada i que va en un rango de 2 a 11, que estos valores son de 2 a 10, ¿sí? El rango de 2 a 11, en realidad, debido a la inicialización en Python que comienza en 0, va a ir, o sea, el rango de 2 a 11, ¿qué valores contiene? ¿Sí? A ver, por acá. ¿Sí? Contiene del 2 hasta el 10, ¿ya? Ahora, acá le coloco del 2, ¿no? A partir del 2. ¿Y por qué no a partir del 1? Porque le estaría diciendo, oye, hazme una clusterización con un clúster. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Un clúster sería toda la data, ¿no? Entonces, por eso digo, oye, a partir de 2, ¿no? A partir de 2, o sea, va a ser un clustering con dos centroides, otro con 3, otro con 4, otro con hasta con 10, ¿sí? Entonces, miren, por eso hago el iterador, ¿sí? Hago el iterador para que haga con esta cantidad de centroides. En este objeto coloco, en el objeto K-means, ya voy a usar la función de K-means, y el primer indicador, la primera métrica me dice n clusters, ¿sí? Y en n clusters, bueno, le voy a colocar i, pues, ¿no? Le voy a colocar i para que haga la evaluación con 2, luego con 3, luego con 4, y así hasta que llegue a 10. Ahora, este init, que es igual a k-means más, es simplemente para que los centroides se asignen aleatoriamente, ¿sí? Hay otra metodología de init, ¿sí? También hay otra metodología, pero en este caso voy a utilizar este método que hace que los centroides se asignen aleatoriamente. Y este random state es una semilla, ¿sí? Básicamente es una semilla que genera valores pseudo-aleatorios. Ahora, cuando yo ejecute este código, amigos, cuando yo ejecute este código, eh, todavía no se genera el modelo. Es como que todavía es cáscara, ¿de acuerdo? O sea, cuando se ejecuta esto, es como que está copiando lo que debe de hacer, ¿sí? Es como que marca la estrategia, ¿ya? ¿Cuándo voy a tener el modelo? Cuando tú le entregues data, ¿sí? Entonces, cuando tú le entregues data, that means, cuando tú tienes data, lo tienes que entrenar. Por eso lo pones fit, ¿vale? Al modelo K-means lo quiero entrenar y acá le colocas la data que es, en mi caso, de f escalado, ¿sí? Y ahora, en esta lista que está vacía, ¿sí? Le voy a agregar del K-means la inercia, ¿sí? Entonces, cuando sea 2, porque el primer valor, cuando i tenga el primer valor de 2, ¿sí? Va a realizar el modelo con 2 clusters, ¿sí? Y va aquí, aquí se desarrolla el modelo con 2 clusters y se va a ir rellenando esta lista vacía con la inercia de 2 clusters. Luego lo hace con 3, lo mismo. Se ejecuta un modelo con 3 clusters y se guarda el valor de la inercia de esos 3. Y listo. Ya está. Ya corrió. Ahora, luego, como ya tengo el valor de la inercia, ¿sí? Ya tengo los valores de inercia que están alojados aquí, ¿sí? Miren, al comienzo era vacío, pues, ¿no? Al comienzo era vacío. Pero ahora cuando yo ejecute esto va a tener valores. Va a tener 2, 4, 6, 8, 9 valores, ¿no? 9 valores, tal cual, ¿no? 9 valores porque acá hay 9 valores, ¿sí? Ahora, para hacer el gráfico, ¿sí? Pues yo en el eje X voy a colocar el range de 2 a 11, que es con los que se ha corrido. Y en el eje Y, que es el eje de ordenadas, voy a colocar, pues, esas inercias, ¿no? Y así es que obtengo el método del COO, ¿vale? Y aquí, pues, tendría que quedarme con el codito, que sería acá, el 4, ¿sí? O sea, este método me indica de que, bueno, los números, el número óptimo de clúster que yo debo de considerar
para separar mi data debe ser de 4. ¿Sí? Entonces, ahora, como ya sabemos el número óptimo, ahora sí voy a ajustar el modelo. Del K-means, yo quiero n clusters 4, la misma inicialización y la misma semilla. Y ahora sí, entrenamos ese modelo. ¿Ya? Ahora, cuando entrenamos este modelo, que está en K-means, si le colocamos punto, podemos ver las salidas que hay. ¿Sí? El feature names, estos son, ¿de acuerdo? Estas son las variables que han sido considerados, ¿de acuerdo? Dentro de este objeto K-means se guardan algunas salidas. Y la salida que a mí que nos importa se llama labels, ¿ya? Labels, ¿qué cosa es esto labels? Te viene a dar la predicción, ¿de acuerdo? De qué clúster pertenecería cada individuo. Por ejemplo, el primer individuo pertenecería al clúster 1, el segundo al clúster 1, el tercero al clúster 1, el cuarto al clúster 0, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mi data frame, voy a crearme una columna llamada cluster y le voy a pegar esos labels. ¿Sí? Y así está. Ahora, bien, ya está y ahí terminaría realmente el modelo, porque ya está clusterizado. Mira, este elemento, ¿no? Pertenece al clúster 1, ¿no? Este otro elemento pertenece al clúster 1 y así. Ahora, pero nace la pregunta, ¿no? De, se puede ver cómo hemos clusterizado? ¿Se podría ver? Ahora, la respuesta es que es sí y no, ¿ya? Miren, como estamos trabajando con 2, 4, con 5 variables, ¿sí? Como estamos trabajando con 5 variables, eh, la clusterización está en el hiperplano, en la dimensión 5, y nosotros pues no podemos ver, ¿no? No podemos ver hasta 5 dimensiones, pues, ¿no? Solo hasta 3, ¿de acuerdo? Entonces, rigurosamente no podemos, ¿ya? Porque está en el hiperplano. Como sea clusterizado realmente, no se puede ver, ¿ya? Ahora, pero, ¿qué pasa? Pero sí se puede tener una idea de cómo está clusterizado en base a las proyecciones de ese hiperplano a un plano, perdón, ¿qué estoy hablando? De ese hiperplano a la dimensión 2D, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí aplicamos una técnica de reducción de dimensionalidad que se llama el PCA, ¿sí? El análisis de componentes principales, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a importar este método de análisis de componentes principales y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero solamente 2 componentes. ¿Por qué? Porque con 2 componentes yo ya puedo verlo, ¿sí? Con 2 componentes yo ya puedo verlo. Entonces, aplico esta técnica, ¿sí? Y igual, lo entreno y después transformo mi data, ¿sí? Ahora, como solamente quiero 2 componentes, ¿no? Las columnas van a ser 2, componente 1 y componente 2, ¿sí? Y finalmente, fíjense lo que obtengo. Miren, todo esto, toda esta primera, todo esto de aquí, todas estas 5 variables o 5 datos se resumen en estas 2, ¿ya? Ahora, igualito acá, todas estas 5 se resumen en estas otras 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos 2 variables, ¿sí? Ya podemos hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, voy a realizar el gráfico, ¿sí? Este plt.figure solamente lo que me hace es, pues, me separa un espacio para poder colocar mi gráfico, ¿sí? Y aquí, bueno, esto es para poder, colocarle etiquetas a mis ejes. Para mi eje X quiero que aparezca componente 1, para mi eje Y quiero que aparezca componente 2, el título quiero que sea componentes principales. Ahora, en el tema de color, como son 4 clústeres que se ha generado, debo colocar pues 4
colores, ¿sí? Y finalmente ejecuto un gráfico de scatterplot, ¿sí? Donde en el eje X va a estar mi componente 1, en el eje Y va a estar el componente 2, y quiero que que esos puntos se coloreen, ¿de acuerdo? En base a el clúster al que pertenece. Y este S50 solamente es el tamaño de las bolitas, ¿sí? Y así quedaría, pues, nuestra clusterización utilizando K-means, ¿sí? Ahora, repito, esto solamente es una proyección, ¿sí? La verdadera clusterización de cómo se ha agrupado los datos está en el hiperplano, ¿sí? Pero esto nos da una idea de cómo, más o menos, ¿no? Estaría, porque estos de aquí son proyecciones, ¿de acuerdo? Es la proyección del hiperplano hacia un 2D, ¿sí? Y finalmente, una vez ya, bueno, si ha segmentado, pues bien, ¿no? Una vez que ya tengamos segmentado la data, tocaría el siguiente paso que se llama perfilamiento, ¿sí? En el perfilamiento, de forma rápida nada más, pues, aquí solamente voy a seleccionar los que pertenecen al clúster 0, acá los que pertenecen al clúster 1, acá los que pertenecen al clúster 2 y acá los que pertenecen al clúster 3. ¿Y cuál es la intención de este perfilamiento? La intención de este perfilamiento es de que tú puedas encontrar características únicas en cada clúster. O sea, a este clúster 0, ¿qué lo caracteriza? ¿Sí? A este clúster 1, ¿qué es lo que lo caracteriza? Y así. ¿Sí? Porque se ha sido segmentado en 4, ¿sí? En 4 grupos, cada grupo debe tener algo en lo que se caracterice, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, de forma sencilla nada más, pero realmente esto ya es un análisis estadístico más a fondo. Por ejemplo, podemos ver al clúster 0, ¿vale? Mira, el promedio de grasa del clúster 0 es 22.7. A ver, me comparo con los demás. Mira, este tiene un promedio de grasa muy bajo, ¿no? 10. El otro es 13. Y acá tenemos 29. Mira, este le superó. Ya, mira, este clúster, en el clúster 3, tenemos 29 de porcentaje de grasa. A ver, el peso 197, ¿no? Que supera a los otros clúster 3. Entonces, yo en el clúster 3, yo me hago una idea que están las personas, pues, más pesaditas, pues, ¿no? Es algo que lo caracteriza, por lo que estoy viendo a simples rasgos, ¿sí? Y en el clúster, por ejemplo, y en el clúster 1, mira, este porcentaje de grasa es muy bajo con respecto a los otros. Y vamos a ver los años. Mira, en promedio es 31. Los demás son 38, 53, 58. O sea que el clúster 1 se caracteriza porque son las personas más jóvenes y que con un menor porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, así sería encontrar qué caracteriza a cada clúster, ¿sí? Y eso sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta.